buenos días, damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo día de vida, un nuevo día en que podemos meditar sobre su palabra, aprender en estos tiempos, porque si hemos dejado pasar los mejores tiempos, hoy, mientras hay vida, hay esperanza y es tiempo de que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios, porque a veces lo repetimos, pero no sabemos realmente qué es lo que dice. Y hoy día yo quiero aprender junto con ustedes lo que Dios nos habla. Y en este tiempo vamos a hablar de que la Biblia nos dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es una gran verdad sobre la cual vamos a estar meditando en este tiempo. Pedimos que el amado Espíritu Santo sea el que nutra con vida, nutra con facultad de poder entender lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Y en el libro de Números, capítulo 27, verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Como comenzamos a ver en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley que sabemos llamar, pero en ese tiempo de la ley, este hombre llamado Moisés hablaba con Dios. Y en el versículo 15 que iniciamos dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ¿quién es el que comienza? El hombre. El hombre que tiene una comunión con Dios, que ha sido llamado por Dios, tiene derecho legal de hablar con el Padre Celestial. Y es Moisés desde la tierra que le habla al mismo Dios que hoy día le presentamos y que es el mismo que él le habló. Y Moisés le dio instrucciones: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Sobre qué estaba preocupado Moisés? Sobre la congregación, sobre la iglesia. Ponga un varón sobre la congregación, le dice Moisés a Dios, para que la congregación no ande como oveja sin pastor. Cuando usted no tiene una iglesia, usted no tiene un varón, un hombre que lo pastoree, según la Biblia, usted anda como oveja sin pastor. Usted no tiene norte, no tiene sur, no tiene dirección de la vida y por ende nos desviamos como ovejas sin pastor. Entonces vemos que esto nace allá en la ley. Claro que lo vamos a ir a ver en la gracia, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, qué es lo que Jesús dice. Y dice la palabra de Dios en el verso 18: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás su mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en la presencia de ellos. Moisés le pide a Dios que tome un hombre para que lo esté sobre la congregación, para que los pastoree y para que la congregación no esté como oveja sin pastor. Esto lo pide Moisés, pero ahora Dios le contesta en el verso 18, como vemos aquí. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. ¿Quién es el que dice qué hombre debe dirigir la congregación? ¿Seremos los hombres o será Dios? Porque hoy día, a través de la humanidad, habemos muchos puestos por hombre y habemos también gente que nos ha puesto Dios, como aquí en el caso de que Moisés le pide a Dios que ponga un hombre y Dios le dice a Moisés: toma a Josué. Los hombres ponemos hombres, pero cuando Dios nos ha hablado. Si usted ha puesto a alguien en el ministerio, pero Dios no le ha hablado, lo puso usted, pero no lo puso Dios. Nosotros tenemos que ver bien y escudriñar la palabra de Dios para saber cuándo somos puestos por Dios o somos puestos por los hombres. Y dice: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. La persona que ya no tiene espíritu, yo creo que prácticamente ya no vive o no vive para Dios. Y pondrás
tu mano sobre él. ¿Cómo nosotros seguimos hasta hoy día? Vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles ponían las manos para enviar, y eso se ha perdido. Ahora se da una credencial, ahora usted estudia 2, 3 años y le pone el nombre y le dan un título y le dan una credencial, y usted se pasea por todo el mundo haciendo creer que Dios lo ha puesto, pero lo ha puesto el hombre. Así la institución de aquí de la tierra sea la más grande, la que tenga muchos honores aquí entre los hombres, pero si no lo ha puesto Dios, y si esa entidad no está dirigida por el Espíritu Santo, como en este caso vemos que Dios le habla a Moisés. Y el verso 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y darás el cargo en presencia de ellos. Algo que Dios nos está pidiendo que hagamos, no lo hagamos en oculto, no lo hagamos en secreto. ¿A dónde se lo debe hacer? Cuando a una persona se la pone de parte de Dios. Dios mismo nos dice que debemos de imponerle las manos. ¿Dónde? Delante de toda la congregación, delante de toda la iglesia. Esto es lo que Dios ordenó desde el principio, y esto no ha cambiado. Los hombres hemos cambiado, nosotros hemos cambiado las leyes de Dios, pero Dios no ha cambiado. Entonces aquí, cuando un hombre lo pone Dios, entonces yo no le voy a hablar en este día, pero le voy a decir que David fue ungido por el profeta Samuel. Le puso las manos y le puso aceite conforme Dios lo había dicho. Y cuando un hombre es ungido por alguien que Dios le dijo que lo unja, entonces este hombre tiene derecho a orar y a saber quién lo comienza a pastorear primero desde el cielo, antes que lo pastoree aquí en la tierra. Y vamos a ver en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor. La verdad que este versículo se lo sabe toda la iglesia, el que es cristiano y el que no es cristiano. Todos decimos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nos gusta porque nada nos falte. Pero lo difícil a veces es entender que decimos que Jehová es nuestro pastor y nos falta todo. Entonces, si nos falta todo es porque Jehová no es nuestro pastor. Si usted piensa por un momento cuál es el asunto, usted está creyendo, repite el versículo, lo reza, pero no es Jehová su pastor. Aquí era David el que estaba diciendo en este Salmo de David, dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo el mundo se sabe este versículo porque es tan pequeño, de una mini línea. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto se cumple en los cristianos, en los seres humanos hoy día. Cuando usted deja que Dios lo pastoree, a usted nada le va a faltar. Eso téngalo por seguro. Pero el asunto es que cuando nosotros somos puestos por hombre, o nosotros somos los que decimos que no nos va a faltar nada porque nosotros creemos en Dios, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe. Cuando Dios pastorea a una persona, déjeme decirle, nada le faltará. La he visto en estos años, pocos años, caminando con el Señor. He entendido, lo he vivido y lo he visto en mis semejantes, cómo sus vidas han cambiado. Era el de la calle, era el drogadicto, era el ladrón, era la prostituta. Vienen y se alinean con Dios y hoy día están pastoreando, hoy día están predicando, hoy día no les falta nada, porque cuando vinieron enfermos, vinieron que no sabían si vivir o morir, más ganas tenían para el otro lado que para este. Pero cuando Dios es tu pastor, nada te faltará. Esto es lo que la Biblia dice en el libro de Salmos, el hombre conforme al corazón de Dios. Verso 2. Y dice la palabra de Dios: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El plan de Dios es que usted esté no atribulado, que no esté desesperado, que usted esté en descanso. Vea lo que dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El plan de Dios es que usted descanse, y en lugares delicados, no en cualquier lugar. Dios no quiere que usted esté en una cárcel. Dios no quiere que usted esté en el hospital. Dios no quiere que usted vaya al cementerio sin haber gozado de estos delicados pastos. Dios quiere algo bueno para el hombre. Si somos sus hijos y Dios es bueno, entonces ¿por qué es que no se manifiesta la bondad de Dios
porque realmente Jehová no es nuestro pastor. Cuando Jehová no es nuestro pastor, cualquier cosa puede pasar, menos que nosotros vivamos realmente con la bendición de Dios. Y dice, y junto de aguas de reposo me pastoreará. Entonces, Dios te hace descansar, Dios te da reposo, vemos en este versículo, y vemos en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿A dónde va a andar? ¿Cómo va a andar? Usted no va a andarse tropezando con todas las dificultades que el mundo tiene, porque dice, confortará mi alma. En medio de la dificultad, usted tiene su alma tranquila. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, porque su nombre es invocado en mí. Dios quiere pastorearme, Dios quiere guiarme por sendas de justicia. Y verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque estemos en peligro, aunque el enemigo aceche contra nuestras vidas, aunque andemos nosotros por valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. Esto es lo que nosotros tenemos. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu collado me infundirán aliento. Cuando uno está en Dios, cuando uno camina con Dios, déjeme decirle que estas promesas son para el que está caminando con Dios, para que el que realmente puede decir, Dios es mi pastor, nada me faltará, es cuando usted se deja gobernar por Dios. Cuando usted ha tomado esta palabra, estas leyes que están en la Biblia, las aplica a su vida y comienza a obedecer, entonces Jehová es su pastor y nada le va a faltar. Y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Juan, capítulo 10, verso 11. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor. La verdad es que como ese pastor no hay otro. Los seres humanos, aunque estemos en puesto de pastorear, déjeme decirle que tenemos límites, pero este pastor era ilimitado. Y aquí dice en el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero decirle, Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Caminó, trasnochó, sufrió. ¿Por qué? Porque puso su vida por las ovejas. Hoy día quiero decirle yo, para darle un pequeño, tal vez usted haya visto malos testimonios de gente que está al frente, pero déjeme decirle que a mí no me ha puesto Dios para que mire los testimonios, sino para que obedezca la palabra. Si usted está mirando las faltas del otro y usted va a perder su alma, se va a ir para donde no debería ir por estar viendo, y usted dice, es que yo he visto malos testimonios, es que yo vi. Dios no lo manda a usted a que vea, sino que obedezca la palabra. Si el otro está haciendo malas las cosas en el llamado de Dios, eso le compete a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo quiero decirle algo, los pastores que lo hacemos con conciencia, temiendo a Dios, también damos nuestra vida. Quiero decirle que para uno estar al frente de un ministerio tiene que dejar primeramente sus trabajos seculares, tiene que renunciarlos y comenzar a vivir por fe. Si usted quiere también que Dios sea su pastor, si usted tiene el llamado, créale a Dios, camine en fe y Dios nunca le fallará. Por eso en este tiempo yo estoy hablándole a usted de que esto es lo que dice. Y dice el verso 12, mas el asalariado, porque hay muchos asalariados, esto es una verdad, y que no es el pastor. O sea, los asalariados por lo regular no son los pastores. Asalariados no son los pastores. ¿De quién no son propias las ovejas? ¿Qué quiere decir? Usted dice, no, pero el fulano de tal tiene plata, yo digo que es asalariado. No, ese no es asalariado porque las ovejas le siguen. ¿Cuántas miles de personas le están siguiendo a esa persona y usted lo está difamando? La Biblia es clara. No lo siguen a el pastor porque no son de él. No son. El asalariado no es el que tiene plata. Entonces dígame usted, Abraham tenía bastante plata, Isaac, Jacob, ¿no eran de Dios? David tenía plata, Salomón tenía plata, que Dios da testimonio que nadie ha tenido ni tendrá el dinero que él tuvo. ¿No eran de Dios? Los hombres de Dios han sido acaudalados, pero han tenido un corazón
primero para Dios, primero para Dios, primero para Dios. Entonces nosotros interpretamos mal la palabra y por eso juzgamos. Y hoy día estamos mirando y fiscalizando cuántos tienen plata. Dios los ha bendecido porque ellos han dado su vida para sacarle los demonios, para sanar, para libertar, para orar, para ir donde está la necesidad. Las 24 horas del día un hombre da su vida por las ovejas. Por eso es que la gente nos sigue. Y dice, y ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El que es asalariado, ese no tiene ovejas, ese no tiene nada. Él le gusta el dinero de donde venga, como venga, pero no está haciendo lo de Dios. Cuando viene el lobo, ¿qué quiere decir? Cuando viene el diablo envuelto con un ser humano, el pastor no es capaz de liberarnos, no es capaz de sanarnos, no es capaz de orar. Él lo deja que se lo lleve nomás la muerte y no deja. Pero el que en realidad tiene temor y amor a las almas, él siempre va a estar al llamado de la necesidad del hombre o la mujer que necesita. Esta es la diferencia. No mire por el dinero, no se equivoque. Y dice en el verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. La persona que no tiene almas, que es un ministro y no tiene ovejas que lo siguen, ese sí es asalariado. Puede que no tenga dinero. ¿Y sabe por qué no tiene dinero? Porque no ha trabajado en la viña del Señor. Se pasa por pastor, se pasa por un apóstol, se pasa por un evangelista, se puede pasar por cualquier ministerio. Pero una de las señales es que no tiene quien lo siga. Aprendamos de la Biblia para que usted no caiga en el callejón de los murmuradores, de aquellos que están tragando juicios por estar levantando el dedo acusador contra los hombres que están pastoreando en estos tiempos. Los hombres que están pastoreando, como dice, estarán en lugares de delicados pastos, descansarán, tendrán el gozo, tendrán para todo, no les faltará nada y tendrán miles de ovejas que lo siguen. Pero el que no tiene y está murmurando, ese es el asalariado, ese es el que busca solo tener el dinero sin trabajar, pero el que trabaja es dueño de comer de lo que él siembra. Y dice en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se da cuenta? Cuando un pastor tiene ovejas, las ovejas le siguen. Cuando usted ve a una iglesia grande y a alguien lo están siguiendo ahí, ese no es su problema. Vea usted cuántas tiene y qué está haciendo usted. ¿Cuánto dinero ha aportado usted para ese ministerio? No, pero está usted criticando. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que él puso su vida por las ovejas. Ahora vamos a ir al libro de Efesios, porque para muchos dicen pues que realmente el pastor era Jesús y ya no hay, pero vamos a ver qué hizo Jesús cuando se fue. Cuando Jesús se fue de aquí no nos dejó huérfanos. Jesucristo dejó edificando la iglesia. No está la iglesia edificada porque nosotros no hemos seguido muchos las leyes de Dios. No creemos en lo que Dios hay y decimos que creemos en Dios. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Y dice la Biblia. Y él mismo, ¿quién es él mismo? Jesucristo. Y él mismo, vea, constituyó a unos. ¿Qué fue lo primero que constituyó? Apóstoles. Esta es la mano de Dios para el que no sabe. Apóstoles, el dedo pulgar. Y de ahí para adelante dice, apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios, 5 dones donde vamos a trabajar con la gente. El apóstol puede trabajar con la gente y tener seguidores. Lo mismo el profeta, lo mismo el evangelista, lo mismo el pastor y lo mismo el maestro. Si tú estás trabajando en la viña del Señor, tú tienes que tener fruto. No hay otra cosa. Y Dios te va a dar pastos delicados para que reposes. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, los ministros somos los primeros que tenemos que Dios pastorearnos. Y ahí está el resultado del trabajo que lo estamos haciendo para Dios. Dios mismo fue el que constituyó. Sí es la constitución de Dios, no de las constituciones de acá de la tierra. Esta es la verdadera constitución. Dios mismo, para aquellos que dicen, ¿y cómo si los apóstoles ya terminaron cuando Jesucristo murió? Entonces Jesucristo es mentiroso. Jesucristo constituye y el apóstol Pablo es el que está diciendo
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Aquí no están los pastores también? Creemos en el ministerio pastoral, porque cada vez que nosotros consolidamos, cada vez que nosotros cuidamos a las personas, estamos pastoreando. Podemos tener otro ministerio como Pablo, que decía: doy gracias a Dios por mi llamado, porque me llamó Dios a ser predicador, a ser maestro y a ser apóstol. ¿Cuántos dones tenía Pablo? Hasta ahí están nombrados 3. Y lo hacía de diferentes maneras porque el hombre era múltiple. El hombre tenía algunos dones por el servicio y porque Jehová era el pastor de él. Y dice, ¿cuál es el fin de que la iglesia, cómo esté la iglesia? Porque nosotros no estamos cumpliendo la constitución que Jesucristo dejó hecha. Y vemos en el verso 12, ¿cuál era el fin de dejar estos 5 ministerios? Para que usted vea. Y dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el plan de Dios? Perfeccionar a los santos. Le dijo a Abraham en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Sabía que a Dios le gusta la perfección. A Dios no le gustan las cosas a medias. Por eso que Jehová no es el pastor de algunos, aunque digamos y creamos en Jehová, pero no es su pastor, porque el plan de Dios es perfeccionarlo. Si usted no se deja perfeccionar, usted no es lo que Dios quiere. No puede ser Jehová su pastor. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A dónde habrá cuerpo de Cristo si no están los ministerios? Jesucristo dejó la constitución y usted dice que uno solo dicen que solo el pastor, el otro solo el maestro, el otro que es el evangelista, el otro es el profeta y el otro es el apóstol. Pero déjeme decirle que la constitución de arriba del cielo, hecha por Jesucristo aquí en la tierra, tiene 5 ministerios. Para que la iglesia no tambalee, para que la iglesia no tenga división, para que el cuerpo de Cristo esté bien conformado, a fin de perfeccionar. Si tú no te crees en los 5 ministerios, nunca Dios puede perfeccionar tu vida y tu ministerio. Amado hermano, amado amigo, amado pastor, amado creyente, conozcamos esta realidad y comencémosla a vivir. Esta no es doctrina de hombre. Esta no es ninguna secta. Si es secta, el primer sectario es Jesucristo, pero fue Jesucristo el que Él elaboró la constitución. Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Ve ahí los ministerios y cuál es el primero. Entonces nosotros, cuando decimos postreros primeros y primeros postreros, pensamos que el que se sienta adelante y atrás, pero no es así. Y dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento. ¿Cuál es el problema? Casi toda la semana estoy hablando de que debemos conocer, Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Para qué deja 5 ministerios? El Señor deja 5 ministerios hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. El plan de Dios es que usted y yo lleguemos en fe a la estatura y al conocimiento de Cristo. Por eso pone 5 ministerios. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy día hay cristianos que andan de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque son niños y son engañados. Y hay también ministros, pastores que andan buscando la unción del iglesia crecimiento, que andan buscando de aquí para allá, de allá para acá. Pero Dios no dice eso. Usted debe creer primero que lo que la constitución divina, y de ahí dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay pastores peleando por la sana doctrina. Yo me pregunto, ¿será que la doctrina estuvo enferma algún tiempo? Que ahora andan buscando la sana. La doctrina es cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida y por ende vas a vivir en reposo y nada te va a faltar porque Jehová es tu pastor. Y el verso 15, hasta el 14 nomás. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo lo engañan a usted? Con el error. El error, la gente está errada hoy día, pero sigue discutiendo que es un solo
ministerios, cuando la Biblia me habla de 5 ministerios a fin de edificar el cuerpo de Cristo. No hay cuerpo de Cristo si usted no le cree. No hay mano de Dios, porque la mano de Dios está en los 5 ministerios. Y voy terminando y vamos a ver en el libro de Corintios, para que usted vea que lo que estoy hablando es una verdad. Corintios, 1 Corintios capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué dice que quiere que seamos nosotros? El cuerpo de Cristo. Así seamos muchos, somos el cuerpo de Cristo. Y allá también nos decía en Efesios, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. La iglesia todavía no hace cuerpo, aunque hayamos miles en una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no aceptamos lo que Dios ha dicho que hagamos. Entonces aquí nos dice claramente, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Verso 28, otra vez, ¿cómo es que Dios quiere que se establezca aquí en la tierra esta constitución? Y vea, y dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente. Si usted no sabe principios, no sabe lo que es primero, ¿cómo va a saber el resto? Hay principios. Vea que en el principio, Génesis 1, en el principio, eso es principio. Y acá Dios dice, puso primeramente. ¿Qué puso en la iglesia primeramente? ¿Será que usted lo tiene? Vamos a ver. Primeramente, apóstoles. ¿Qué fue lo que puso? Apóstoles. Lo que primero Jesús puso en la iglesia fue apóstoles. Luego, los profetas. Luego, lo tercero, maestros. Aquí también está la constitución. ¿Por qué no queremos hacer nosotros de la vista gorda y detener lo que Dios ha hecho? ¿Y qué más dice? Luego los que hacen milagros, los evangelistas. Después los que sanan, los que ayudan, los pastores, los que administran y los que tienen dones. También lo vemos aquí que primeramente Dios puso. Por eso nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Pero tú oyes hablar en la calle como no sabes, no eso, porque el diablo te habla mal de Dios. O me vienes a decir que de Jesucristo no decían que tenía demonios. O nos vienen a decir que a Jesucristo le decían que era un mentiroso charlatán. Porque donde está la verdad, tú no vas porque oyes al de la calle. Oyes de aquel que no tiene la constitución y te está distorsionando, dañando los oídos, porque ese es el plan del diablo. Tal vez puede ser un familiar tuyo, pero tengo que decírtelo. Y vamos terminando y vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, porque esto es lo que la gente no sabe, no lo hace, y entonces no podemos tener nosotros a Jehová como nuestro pastor. En Hebreos capítulo 13, verso 17, escuche bien, ya hemos visto que desde el libro de Números que Dios le dijo a Moisés que tome a Josué, le imponga las manos y lo presente en la congregación para que usted no esté como oveja sin pastor. Yo no sé quién es su pastor, porque si usted no tiene pastor aquí, usted no puede presentarse delante de Dios un día. Y dice el capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí es que no nos gusta. A mí, ¿por qué me va a sujetar? Yo voy directamente a Dios. Quiero decirle que no va a llegar nunca, porque Dios estableció sus leyes para que usted las viva aquí y entre a la plenitud y al gozo eterno. Ahí dice, sométase a los pastores que Dios ha puesto. ¿Y qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esta es la ley de Dios. Dios puso un pastor acá en un sitio, en una ciudad, miles de pastores en otra ciudad. ¿Por qué? Esos pastores, que son los únicos que velan por tu alma, que oran para que tu alma se conecte con el corazón de Dios. No es a otra manera, no es yéndote a una institución, son los pastores los que te presentan un día. Entonces, sujetaos a ellos, obedece a ellos. ¿Estarás obedeciéndole a algún pastor que Dios haya puesto en la tierra? Ya hemos venido viendo que Dios los puso. Y dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces Dios nos habla claramente que nos sometemos y obedezcamos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas, y que no lo hagamos quejándonos ni de una manera renegada, porque eso no lo mira bien Dios. Hoy día te hemos hablado que Él es nuestro pastor y vamos a terminar orando. Amantísimo Dios y Padre Celestial, bendigo en esta hora a cada persona que escucha esta palabra. Y oro, Padre, para que examine esta palabra, la pueda ver 1, 2, 3 veces, examinarla en su Biblia
Y si usted no tiene un pastor, es tiempo de que acuda. Este es el plan de Dios en este descanso, en esta cuarentena que Dios le da para que usted reflexione y corra a buscar un pastor, porque ese va a dar cuenta por su alma en el día que Dios lo llame a rendir cuenta. Yo bendigo, Padre, esta palabra y bendigo a todos los que la escucharon, y desde ya oro que si hay gente obediente, usted será el pastor de todos los obedientes. Gracias te doy, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.